porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Jóvenes que toman el mundo espiritual a juego sufrieron serias consecuencias. Platicaremos sobre las sombras que aparecen y se pegan en los individuos. También, ¿qué son los ataques psíquicos y quiénes los pueden padecer? Además, ¿quiénes son esas personas que han podido volar y levitar como superhéroes? Esto y más en La Mano Peluda Investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa en donde ya sabes, nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural, tú dime si no. En todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a hablar de varios temas interesantísimos, Gina. Hoy estamos en la versión extended, es decir, vamos a estar 2 horas juntos, de 1 a 3 de la mañana. Esto nos da oportunidad pues de recibir más comentarios, darles más información, y para esto tenemos redes sociales. Tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX, y también el canal oficial de YouTube, Miedoteca MX. Pues ponemos a tu disposición también el Miedofón, 5518-01-9325, 5518-01-9325. Ahí nos puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, mandarnos un video, una fotografía, tu selfie, que es importantísimo para saber que estás escuchando el programa y que quieres participar, aunque sea apareciendo en el screencast que publicaremos mañana en nuestro canal de YouTube, Miedoteca MX. Seguimos recibiendo esas imágenes y fotografías para el Centro de Investigación de Miedoteca. Y por ejemplo, aquí tenemos a Ulises. Él es de Hidalgo y dice que hace unos meses un grupo de amigos y él visitaron la hacienda de Santa María Regla en Huasca de Ocampo. Tomaron muchas fotografías, el lugar estaba casi vacío y pues no vieron nada extraño. Pero resulta que a la hora de estar checando estas imágenes, pues hay una en particular, Nacho, que se ve una silueta muy extraña, que nos envía la fotografía que la vamos a investigar, pero al parecer pues es la aparición, es una sombra oscura, y vamos a checarla. Me gustaría saber qué era. Para mí es una forma humanoide, por supuesto. La vamos a compartir también para que tú la puedas ver, y definitivamente nosotros hemos estado ahí y sabemos que ocurren situaciones sobrenaturales. Se siente incluso, Nacho, como una energía extraña, una vibración. Tiene mucha historia y mucha leyenda, sobre todo este lugar que tú nos comentas en Santa María Regla. Verdaderamente es un lugar mágico, Gina, y eso me hace recordar esa promesa que les hicimos a nuestros seguidores. Cuando lleguemos a los 20,000 primeros seguidores de nuestro canal de YouTube, vamos a hacer un campamento de esos mágico, místico y espiritual. No, espiritual no tanto, ¿verdad? Pero sí mágico y místico.
Pero, pues, si no se ponen las pilas, entonces esto ya no va a ser este año. Así es que hay que ponernos la pila, sí, ojalá que fuera este año, ¿no? Invitarlos a que, pues, den esa promoción, digamos, a sus familiares, amigos, para que seamos cada vez más miedo fan que estamos en este programa y que estamos en común con los temas sobrenaturales, pero también con los insólitos, con los que no tienen explicación lógica. Ahora, yo te comentaba esta imagen de Ulises, Nacho. Sí. Además, nos envía otra fotografía, él nos comenta que leyendo una revista de historia le llamó mucho la atención una pintura del rey Felipe II de España y encontró algo de un familiar en ese rostro. Entonces él estaba leyendo este libro, encuentra la imagen de Felipe II de España y la compara con un familiar. Y pues en esta comparación que incluso nos envía la fotografía es muy muy parecido. ¿Acaso estaremos hablando de un caso de reencarnación? Híjole, Gina, de verdad que haz de cuenta que es el mismo individuo, la misma persona, la misma barba, las mismas características, la misma mirada. Sí podría ser, Gina, definitivamente sí podría ser. Y bueno, es interesante que nos des tu opinión. Pues sí, porque estos temas son los que nos enriquecen, estas participaciones que ustedes hacen. Así es, Gina, ¿y qué te parece que empezamos este programa con información muy interesante? Se dice que lo prohibido, desde luego que es muy atractivo y sobre todo para los adolescentes que quieren romper reglas y acercarse a lo prohibido, no haciendo caso de las advertencias que se les pueda hacer. ¿Te suena familiar por ahí? Bueno, así también ocurre en el ámbito paranormal. Gracias al fácil acceso de la tecnología, que para nosotros es muy común que chicos quieran probar juegos de invocación creyendo que por medio de algún medio electrónico pues no les va a pasar nada porque pues simplemente es una especie de juego, ¿no? Y así lo toman ellos. Respecto a esto que comentas, en la ciudad de Iquitos, en Perú, 2 adolescentes bajaron con su celular una aplicación que permite descargas de cuentos de ciencia ficción, además un libro que supuestamente es satánico con rituales que les hizo vivir definitivamente la peor experiencia de su vida. Estos jóvenes sufrieron de convulsiones, uno de ellos hablaba de manera confusa, sacaba una especie de espuma blanca por su boca y todo cambió a partir de que inofensivamente ellos creyeron que por medio del celular no les iba a pasar nada. Hemos aquí hablado, por ejemplo, notas acerca de la ouija electrónica que dicen, ay, es un simple juego en la computadora del celular, ¿qué me va a pasar? Sin embargo, no importa que sea de manera electrónica, también tú estás abriendo un portal, estás adentrándote a un mundo que no es de entrar y salir como si fuera una puerta de madera. Claro. Es algo intangible que por supuesto te puede traer consecuencias como en este caso. Pues mira, Gina, esta nota causó gran conmoción en la comunidad. Tuvo que intervenir la policía y las familias pidieron el apoyo del sacerdote de la parroquia de esa localidad. Él, por supuesto, bueno, llegó y practicó un acto de liberación para despojarlos de la entidad maligna que los había poseído. Ya estaba dentro de ellos, estaba haciendo mella y estos jóvenes no supieron ni qué onda. Ahora recuerda que el hecho de, por ejemplo, utilizar un lápiz, eso dices, ay, es un lápiz, pero con ese tal lápiz lo que estás haciendo es una invocación para hacer una pregunta a un espíritu, a un ser, y que él te empiece a dar respuestas de manera, pues, de sí o no, según hacia donde gire el lápiz. Bueno, pues eso parece ser simplemente así, como un juego, pero lo que está haciendo el lápiz es un instrumento de comunicación. Vamos, la importancia no la tiene el lápiz, la importancia en este caso no la tiene el celular. Ese es el instrumento, el medio por el cual estos seres se van a comunicar con nosotros o van a poder salir de donde están y nosotros darle apertura a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo para que puedan entrar. Es la intención que se está manejando, claro. Sobre todo en adolescentes, como en este caso que ocurrió en Perú, es cuando tienen esas ganas de romper esas barreras, de que si algo se les dice que no lo hacen y por qué no lo vamos a hacer, y entonces ocupan, como tú decías, los lápices, pueden ser una copa, pueden ser las tijeras, cualquier cosa sirve. Ahora este medio que les permite estar en contacto con celulares, computadoras, pues es fácil encontrar rituales, invocaciones que pues quieren probar o retar a ver si es cierto que existe lo sobrenatural. Sin embargo, bueno,
El hecho es que hay que estar platicando mucho con ellos y además nosotros tenemos mucha audiencia de jóvenes, de chicos que nos escuchan y yo creo que se les va a quedar algo de esta nota para que pues no intenten hacer algo sin estar totalmente documentados. Sobre todo que tengan conciencia plena de que, pues, aunque aparentemente no resulte nada, hay algo que no podemos ver, pero que está surgiendo, y esa es energía. Por ejemplo, yo ahorita les diría que alrededor de todos ustedes que nos están escuchando y nosotros mismos, Gina, hay muchas ondas que son invisibles, pero aquí justamente donde estoy sentado hay una onda que está transmitiendo una señal de televisión, una onda que está transmitiendo una señal de radio y nos está rodeando. Bueno, pues de igual manera operan estos entes, están ahí junto a nosotros, no los podemos ver, solamente basta con que los llamemos, con que los invoquemos para que ellos hagan acto de presencia, y si tú eres vulnerable, despídete, amigo. Este es un excelente ejemplo porque no lo vemos, sin embargo, está presente. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues tener esa capacidad de entender que las cosas pues no las podemos nosotros manejar como queremos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos mucho para ustedes. Recuerden, comuníquese al Miedofón 5518-01-9325. Y no se olviden que seguimos recibiendo sus fotografías. Mándanos una selfie para que aparezcas en el programa de mañana. Vamos a la pausa y regresamos. El dinero no te da la felicidad, sobre todo si es poco. Sabiduría en las redes. Esta es una emisión de lo insólito, de lo sobrenatural, de esos temas que no tienen explicación lógica. Nos han hablado algunas ocasiones acerca de la aparición de extrañas sombras, entidades oscuras que tienen en ocasiones forma humana. Alguien nos ha relatado incluso que las ha visto en forma de niebla. Personas que tienen esa sensibilidad psíquica a veces pueden distinguir esas características de estas sombras, aunque en muchas ocasiones pues también, Nacho, nos han dicho que son seres con los ojos rojos brillantes. Lo que está claro es que este tipo de apariciones se alimentan de la energía que desprendemos, del miedo, como lo hemos dicho, hemos insistido aquí mucho tiempo, incluso llevando a casos extremos en ciertas personas. Nacho, hoy vamos a platicar exactamente de esa aparición de este tipo de sombras. Así es, Gina, este fenómeno se ha llegado a presentar muchas veces, inclusive las narraciones dicen así, que yo llegué a la casa o llegué con mi tía o llegué a donde sea y me dijeron, ¿quién viene contigo? Y yo estaba seguro de que yo venía solo. Eso significaría que la gente puede apreciar como si alguien hubiera entrado junto con la persona a ese domicilio o a ese sitio en específico. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué llegan a pasar estos fenómenos que pues obviamente cuando lo platicas con alguien te dicen, bueno, pues de cuál fumaste o qué te está pasando, ¿no? Ya no la consumas o algo así. Sin embargo, nosotros sabemos que hemos escuchado muchas historias, muchos relatos que este tipo de fenómeno se llega a presentar. Aquí la pregunta sería, ¿estas sombras qué son? ¿Acaso es la sombra de una persona difunta, un ser del más allá, un ser de bajo astral, seres de inframundo? ¿Qué es realmente lo que son estas sombras? ¿Y qué les parece que nos vamos con Guille Lauda, la coach paranormal, para que precisamente nos explique este tema? Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, queridísimos Gina, Nacho y obviamente los Miedofans? ¿Cómo estamos? Pues aquí ya listos en esta madrugada, pues estos temas como que cobran mayor relevancia, ¿no, Guille? Claro que sí, y fíjate, es bien curioso, tiene que ver mucho con un aspecto cultural todo esto que estás marcando, porque de por sí nuestra vida no es una película con efectos especiales, nuestra vida es algo como muy cotidiano, ¿no? Y de repente el que algo exterior te venga y te asalte como este tipo de cosas, como dice Nacho, viene contigo y tú te das cuenta que vienes solo, es algo que hay una parte que te produce mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Digo, obviamente el que estés sintiendo que algo te está siguiendo te descontrola. Por supuesto. Ahora, ¿esto tendrá que ver con eso que manejan algunas religiones que dicen que se te subió el muerto, que lo traes pegado o algo así?
Es que fíjate que hay dentro de las entidades espirituales, en el aspecto negativo, hay una gran variedad. Hay muchos autores que inclusive hacen hasta como, ya ves que hay gente que les gusta hacer divisiones de todo, ¿no? Sí. Los que son así, los que son asados, los que vienen y hacen esto, los que vienen y hacen lo otro. Pero todos están dentro de un parámetro paranormal que se llaman las sombras acechadoras. Y hay de varios tipos. En especial hay uno muy, muy peligroso que le dicen la sombra de los ojos rojos. Sí. Este es un acechador no peligroso en cuanto a que te vaya a dañar, peligroso porque te genera mucho pavor. Es por lo que actúa como actúa, ¿no? Porque es un acechador al fin y al cabo, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, como dice esta persona, vas corriendo con tu bicicleta y entre los árboles te das cuenta que hay algo que se mueve. No sabes qué es, en automático te vas a poner en primera persona, digo yo, bien activo a ver qué va a pasar. Alerta, ¿no? Esta alerta. Entonces, esta adrenalina que provoca el tenerte que poner alerta, también provoca una energía, y esta energía se convierte, como digo yo, en la hamburguesa para que meriende, ¿eh? Sí, porque al fin y al cabo todas estas gamas de sombras se dedican a generar este pavor en las personas porque de eso viven. Sí, claro. Ese es su alimento. ¿Cómo eligen a sus víctimas o por qué? ¿Qué me hace vulnerable a mí o a cualquier otra persona para que este tipo de, pues serán entidades, nos sigan? Sí, son entidades. Todas estas sombras acechadoras, por ejemplo, algunos autores dividen en sombras negativas, en sombras encapuchadas, el típico hombre del sombrero, y en las sombras de los ojos rojos. Pero en general todas estas sombras tienen la característica que van a escoger a aquellas personas que por temperamento sean muy miedosos, sean muy, muy inseguros, porque pues ellos buscan precisamente controlar de cierta manera el aspecto del pavor de la persona para generar su comida. Alimentando y de ahí van tomando fuerza, ¿no? Van tomando fuerza. Llega un momento en que ya logran tomar la fuerza necesaria para independizarse de su parasitismo energético y entonces los dejan, pero ya los dejan como más secos. Algunas, sobre todo en la nueva era, las personas que son gentes de la Hermandad Blanca definen a estas sombras como vampiros espirituales, porque toman la energía de la persona y ya cuando ya no pueden tomar más, la dejan toda jodida y se van, ¿sí? Y agarran a otro, ¿sí? Y así son, la verdad es que así sí son. Entonces, por ejemplo, una persona que ha tenido pérdidas, que en su casa ha habido personas que se hayan muerto o haya tenido una ruptura, lo que son los duelos más fuertes, que puede ser perder una casa, perder un trabajo o perder un hijo. Generalmente son los duelos más fuertes que hay. En ese momento la persona, su astral emocional está muy débil porque está pasando por una crisis. Entonces todo se condiciona, lo que es el aura astral, lo que es el aura emocional, el de la inteligencia, el de la mente, todo está débil. Ese es el momento en que puede suceder que una sombra acosadora se presente, porque está desequilibrada el aura, los chakras están mal definidos, siente dolor la persona, está generando mucha incertidumbre, toda esa energía está descontrolada y entonces puede perfectamente, como el parásito que agarra y se pincha en la víctima y ahí se queda plasmado, ¿no? Se queda por muy buen rato. Entonces sí es muy importante que cuando una persona está atravesando por una situación así, no lo deje, de alguna manera se trate de ayudar. Fíjate que ahorita escuchándote me viene a la cabeza pues un hecho que pues suele pasar con la gente que ha perdido a alguien, digamos un matrimonio en donde se muere el esposo o se muere la esposa, y entonces se deprime tanto la pareja que 2-3 meses y también se muere. No es que en realidad el fallecido regrese por su acompañante de toda la vida, por su esposo, ¿verdad? Sino que más bien él en una pues postura un tanto depresiva, no pudo levantarse y entonces su energía baja al 100 o al 0, mejor dicho.
Sí, claro que sí, inclusive a mí me tocó experimentar eso yo vivía en un departamento muy pequeñitito en la colonia Roma, y el dueño de estos departamentos, un arquitecto, se muere. Nosotros habíamos comprado esos departamentos, que eran como 18 departamentos, y el señor apenas habían recibido el dinero de la venta de la propiedad, iban muy contentos, que porque se iban a ir a Europa y que no sé qué, y que iban a viajar, y se muere el arquitecto. Y la señora le empieza, en uno de las misas que voy a acompañar a la señora dice que estaba muy triste, pero que ella no quería seguir al marido, que ella estaba muy decidida que iba a hacer sus cosas y que iba a estar muy bien y todo eso, y exactamente a los 8 días se muere. Se murió ella también. Se murió ella también. Entonces todos nos quedamos impactados, porque pues los únicos herederos de todo eso eran unos sobrinos, porque ellos eran viejitos tradicionales que no habían tenido familia. Ajá. Entonces fue muy impactante, porque la señora decía que se le aparecía el arquitecto y que le decía que iba a ir por ella, y ella lo corría y le decía, no, vete, y le mandaba a hacer sus misas para que según él se fuera y que la dejara en paz, porque ella decía que ella quería vivir, que al fin, después de 35, 40 años de haber sido ama de casa, pues iba a tener oportunidad, porque ya se había muerto el arquitecto, de hacer un poco de vida familiar, ¿no? Uh-huh. Y pácatelas que se muere la señora también. Bueno, pero aquí, Guille, no podemos achacar a que el marido, el arquitecto que mencionas, haya venido por ella, ¿no? Porque se supone que un muerto no tiene una fuerza, un poder para jalarse a los demás. Desde mi punto de vista, claro, y mi perspectiva, no tiene esa potestad, a menos de que el individuo que queda vivo pues se preste o se ponga, digamos que sensible, vulnerable, y es así como pueden arrebatarle la vida. ¿O de qué murió la persona, la mujer? La señora se murió de un infarto. Wow. Amaneció una mañana ya difunta la señora. Pero lo que comentan lo que yo me acuerdo que comentaron en esa ocasión de esta señora, ajá, era que ella estaba debilitada. Ella estaba debilitada tanto emocional como físicamente. Estaban los sobrinos muy preocupados, la iban a llevar al médico para que le hicieran un chequeo, porque la señora estaba muy animosa de que quería salir adelante, pero física y emocionalmente muy débil. Y entonces, pues, a veces ese es el momento en el que tal vez no te puedo decir que haya sido el arquitecto, pero a mi modo de pensar igual fue alguna sombra que le terminó de quitar la energía que ella tenía, y pues valió a la pobrecita señora. Guille, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar contigo. Recuerden, repórtense al Miedofón 5518-01-9325. En política, el que sabe, sabe, y el que no, es jefe. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo sus preguntas, sus comentarios acerca de esta experiencia de las sombras que estamos hoy comentando con Guille Lauda, coach paranormal, pero también está la posición científica, Nacho. En todos los temas siempre hay dos partes. Aquí ponemos precisamente las dos opiniones, y por ejemplo la ciencia también dice sobre las sombras oscuras que estas son personas que mientras duermen, al observar una de estas sombras oscuras, no pueden respirar con normalidad. El corazón, ellos explican, tienen un aceleramiento inusual, pueden llegar incluso a un ataque de ansiedad, pueden, y ya en casos extremos, tener un ataque cardíaco. Y la psicología tiene un nombre para esto, que ya lo conocemos, que es parálisis del sueño. Sin embargo, muchas personas han visto las sombras oscuras en plena conciencia y a plena luz del día. Entonces, pues aquí es donde entra esa frase que nosotros decimos que no tiene explicación lógica. Científicamente le quieren dar una explicación, pero a la hora que ustedes nos platican sus vivencias, pues entonces ahí es donde ya no concuerda, Nacho. Que sea una reacción nada más de nuestro cuerpo. Bueno, ha habido ocasiones en que hay inclusive testigos, y ya lo mencionábamos al principio de la charla con Guille, que ha habido testigos que pueden asegurar que sí, efectivamente te vieron. Ahora, aquí la interrogante es ¿por qué no todos las podemos ver? Es que ahí tiene que ver en relación a la estimulación eléctrica de ciertas partes de nuestro cerebro, drogas o inclusive trastornos emocionales. Hay un químico que se llama Rick Tomley, de la Universidad de Kansas,
que él dice que el balance químico del cerebro provoca esta clase de problemas. Es como si un neurotransmisor químico de repente no funcionara y por eso de repente como que vemos algo que no está ahí en realidad. Pero eso a mí en lo personal no me satisface, la verdad, como una justificación de la experiencia, vamos. Sí. Porque históricamente todas las culturas han tenido estas definiciones. Por ejemplo, los musulmanes a este tipo de sombras le dicen jinns, la iglesia alemana le dice sglidi, los demonios o los espíritus son de sombra, inclusive en muchas iglesias protestantes tienen la opinión de que son demonios de diferentes calidades de apreciación, ¿no? Inclusive hay un documento muy importante que se llama Las sombras y los demonios, de un pastor protestante de la iglesia Louisville, Kentucky. Él tiene un tratado de demonología que se llama así y que dice que las sombras son muy serias, que deben de tomarse muy serias y porque son peligrosas. Haz de cuenta, si uno como espíritu humano, él dice que se enfrenta a estas sombras conocidas, él tiene una pérdida de energía, puesto que estas sombras agarran la energía y entonces son dañinas. Define que ciertamente las sombras tienen una dinámica de ataque como los demonios y que deberían evitarse todo contacto con ellos. El pastor Long dice y aconseja que las personas que tienen como experiencias o son testigos de estas sombras deben de alejarse inmediatamente de ellas, ¿no? Porque sí las consideran muy dañinas. Sin embargo, la otra parte, los musulmanes, el folclore de Oriente, dice que los jinns son entidades invisibles, pero que podrían ser benéficas o benévolas. Algunos son muy perversos, otros son sombras oscuras, pero otros también podrían ser inclusive aliados de las personas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, la tradición india americana dice que estas formas humanoides son formas de sombras monstruosas y que son parte de un como submundo que debe de ser evitado, vamos a decir. De la cultura india americana es este concepto de la guerra espiritual, ¿sí? Los fantasmas son generalmente una parte benévola. Las sombras, los seres de sombras, esos son los peligrosos. Y si, por ejemplo, una persona llega y dice, oye, ¿quién venía contigo? Seguramente la persona que está viendo al espíritu está viendo una persona concreta, puesto que no tiene un momento de pavor de decir qué era eso, porque dice, viene una persona contigo, pues estás viendo a una persona, no te causa ningún temor. Eso seguiría siendo considerado como un espíritu fantasmal o una entidad pues un poquito benéfica, por decir. Sí. Pero ya el tener en tu camino la experiencia de ver una sombra, sobre todo las sombras que tienen ojos rojos, estos están hablando que son energías muy peligrosas. ¿Podrían alcanzar categoría de demonio? Sí puede alcanzar categoría de demonio. En algunos casos, sobre todo en las tradiciones cristianas, los califican como demonios. Yo voy por la calle y a lo mejor una persona trae consigo una de estas sombras. ¿Podría ser factible que cualquiera de nosotros seamos víctimas, que se nos pase a nosotros? No, ahí tendría, generalmente las personas que traen entidades negativas juntos se enlazan también por un tipo de cordón. Entonces no es posible que, por ejemplo, yo voy caminando y vea yo la sombra y la sombra me vea a mí y me persiga. Eso es casi imposible que suceda, porque hay un proceso en todo esto, no se da de primer momento. Estaba yo escuchando, no sé quién, estaba yo escuchando un comentario en el internet que decía que una chica se había endemoniado saliendo de haber visto una película, la de Annabelle. Ajá. Y entonces y ella decía que se dio espontáneamente. Difiere un poquito en esa opinión por mi experiencia personal. Yo sé que cuando un demonio ya haz de cuenta posee el cuerpo de una persona, ya ha habido todo un proceso previo. Ya ha habido un contacto, ya ha habido un cierto diálogo, ya la persona vio al demonio varias veces, ya entró en un proceso pasmático, se llama, que se descontrola emocionalmente, y entonces cuando ya va
a ver la película, la misma película la pone a la persona en un estado semi-hipnótico, y al salir entonces ya está en ese estado de mediunidad que permite al demonio entrar en ella. Pero ya hubo todo un proceso de meses a veces, porque la persona, hay una regla, volvemos al principio que siempre les he dicho. Ajá. Después de la vida, Dios, ¿qué te da? Pues no sé si te refieres al albedrío. Éndele, exactamente, el libre albedrío, ¿sí? Y esa regla es una regla universal, y todas las leyes universales no pueden ser quebradas. Entonces, la persona tiene que dar una cierta autorización para que un demonio se acerque. Te voy a violentar y me voy a meter a las fuerzas en tu vida. No se puede, ¿sí? Dios te dio la libertad. Inclusive hemos dicho que los espíritus hay que convencerlos para que se quieran ir. ¿No he dicho yo eso en algunas pláticas que he tenido contigo? Sí, claro. Entonces, si estamos, vamos a validar nuestra tesis para oírnos muy científicos. Tenemos varias primicias. Dios te dio la libertad. Tú vives una vida con libertad. Dios te dice, escoge los padres que vas a tener, la vida que quieres llevar y a qué horas te quieres morir y cómo te quieres morir. Lo escoges y lo defines antes de presentarte en este mundo de los cuerpos, vamos a decir. Sí. Entonces, si esas son las primicias, ¿cuál sería la consecuencia lógica? Que nadie puede venir a decirte, ¿sabes qué? Soy un espíritu y te voy a fregar porque yo quiero hacerlo sin tu consentimiento. Tú tuviste que haber abierto una puerta, tuviste que haber dado un permiso, tuviste que haber hecho algo impropio que le diera la autorización a esta entidad a perseguirte o a acosarte o a andarte haciendo de sombra acosadora, ¿no? Claro, pues haciendo una especie de analogía, Guille, es como cuando en la familia sabemos que hay alguien que es diabético y que pues nos viene de línea, ¿no? Nos viene por herencia. Y tú te has cuidado toda tu vida, obviamente, pues tienes menos probabilidad de que explote. Sin embargo, hay ocasiones en que es suficiente un susto, es suficiente alimentarte mal nada más por un periodo corto, lo que sea, y ya con eso basta para que puedas detonar tú también y desarrollar la diabetes, porque tú ya estabas propenso a tenerla. Entonces, claro, esa es una tesis muy plausible. En el mundo espiritual así se dan también las cosas. Dice una regla de metafísica, como es arriba es abajo. Claro. Entonces, como es en el mundo, las reglas que sigue en general el mundo también son las reglas que se aplican en el mundo espiritual. Que por ejemplo una persona que lleva una vida espiritual bastante fértil, vamos a decir, y si esa persona es coherente con esa actividad que lleva, probablemente en su casa haya un cerco espiritual bastante fuerte, porque ella fomenta una acción espiritual congruente con su vida familiar. Probablemente su marido esté al cargo de la casa, ella al cargo de los hijos, que sus hijos se manejen con cierta, dentro de lo raro que existe en el mundo de adolescentes y todo esto, pues haya una cierta dinámica normal. Ahí la posibilidad de que un demonio se presente es mínima. ¿Por qué? Porque hay un cerco espiritual muy recio, muy fuerte. Por supuesto, Guille, pues muchísimas gracias nuevamente, es un placer platicar contigo y de verdad vamos a hacerlo más seguido. Gracias a Guille Lauda, coach paranormal, e incluso, Nacho, se me antoja una mesa de debate que próximamente la vamos a planear. Que tengas buenas noches, Guille. Muchas gracias a todos por recibirme, y como siempre me despido haciendo esta reflexión, que la experiencia de la conciencia humana va mucho más allá que simplemente la presencia física. Y shalom. Shalom. Excelente, vamos a una pausa y regresamos. Ingresa también a miedoteca.mx. Encuentra a un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes. Continuamos en esta emisión de lo insólito, lo sobrenatural, lo que no tiene explicación lógica. Cuando existe manipulación de energías y fuerzas sobrenaturales, pues estos ataques ocurren con ciertas vibraciones energéticas oscuras, Nacho, negativas,
que pues atacan o pueden crear disturbios en el cuerpo energético y físico de una persona. ¿Qué hacer cuando hay esta presencia de seres que te están atacando? Puede ser psíquicamente, pero también físicamente. Y aquí, Gina, viene una incertidumbre, una duda, algo que genera pues confusión en la gente. Nosotros pensamos, o muchas de las personas sienten, que cuando están siendo atacados, a lo mejor el que está obrando por ahí es el demonio, son los diablos, los pingos, los que están obrando, y no necesariamente. Sería interesante preguntar, Gina, si todos los ataques energéticos provienen de Satanás. Es una muy buena pregunta y tenemos con nosotros al maestro Eric Soham, que ya está aquí listo, tú ya lo conoces, y vamos a abordar este tema de estos ataques psíquicos en algunas personas. Maestro. Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos, aquí con todo el gusto del mundo para tocar temas muy interesantes como este que están mencionando. Oiga, pues ya oyó la pregunta, ¿será acaso que todos los ataques energéticos provienen de Satanás o hay por ahí algunas otras influencias? Bueno, siempre hemos pensado, ahora sí que a propósito de la palabra, satanizamos siempre que algo sale mal, le echamos la culpa a alguien, y ese alguien pues siempre es Satanás o algún otro de estos personajes, pero no, Nacho, necesariamente no. Fíjate que esto es interesante observarlo. Cuando nosotros vemos la creación, cómo ha sido sustentada, es una dualidad. Tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad. Se nos dio el albedrío para tener la autonomía y nosotros determinar por conciencia propia. El demonio, como nosotros lo conocemos, es un ser de oscuridad. Si nosotros vemos la oscuridad como una polaridad solamente, tiene una naturaleza que es oscura, claro, pero la maldad ya es algo diferente. Los seres humanos son cosas muy diferentes. De acuerdo a la naturaleza de mi trabajo, pues yo, para poder liberar o para poder hacer determinadas funciones, tengo mucho contacto con seres de bajo astral. Generalmente eso es todos los días, y puedes darte cuenta que estos seres que tienen personalidad, que tienen pensamientos, que tienen intenciones, que tienen una naturaleza, sí nos hacen daño, pero no de una manera directa. Tiene que haber determinadas condiciones para que puedan tocarnos, y esto es que nosotros nos volvamos empáticos a ellos. En todos estos años de experiencia, que han sido muchísimos, podría decirte categóricamente que yo jamás he visto a un demonio brincarse la ley. Es curioso, la gente diría, si se la están brincando todo el tiempo. No, quienes se brincan las leyes somos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona está siendo molestada por un ser y le está haciendo daño, no necesariamente es un demonio. Suele ser peor una persona que tuvo un cuerpo, un ser humano que desarrolló maldad, que desarrolló pues malos instintos o muy bajos instintos y fallece. A él no le importa violar las leyes, porque de todas maneras ya está perdido. Entonces el coraje, el desasosiego, el nivel de inconsciencia lo lleva a cometer algunos actos o algunas injerencias en las personas a quienes están molestando o atacando, que los demonios no hacen. Porque los demonios, si no tienen algo que les permita hacerlo, no pueden hacerlo. Y esto es algo que nosotros ignoramos siempre. Existen seres de luz, existen ángeles, guías, maestros, protectores, no permiten que esto suceda. Inclusive cuando un ser humano que había sido o desarrollado mucha crueldad, los mismos maestros, los mismos guías y los protectores no le permiten ir más allá de lo que pueda hacer. Pero definitivamente sí se brinca las leyes, aunque no le permitan hacer lo que desea, y los demonios no. Entonces, cuando una persona está siendo atacada, podría ser un difunto, no siempre un demonio.
Maestro, en cuestión de ataques también se engloba aquí la cuestión de un pensamiento. Es decir, estas energías negativas se pueden proyectar en forma de pensamiento y hacer que una persona pues sea movida por celos, envidia, ira, y entonces quiera hacer un ataque deliberadamente a otra persona, pero sin necesidad de magia negra, brujería o hechizos, sino simplemente a través de pensamientos. ¿Esto es posible? Fíjate que lo que estás diciendo, Gina, eso es lo más común y podríamos decir que es lo cotidiano. Hemos comentado en algunas ocasiones, de hecho en el Kybalión dice en los 7 principios fundamentales en los que se basa la creación, el primer principio es el mentalismo, y dice literalmente, la creación es mental, el mundo es mente. Luego entonces la entrada del mundo espiritual es a través de la mente, la entrada y la salida. ¿Qué es lo que hacen estos seres? Si a través de la mente es la puerta principal, van a implantar pensamientos, sensaciones, actitudes, reacciones, emociones y toda la gama que te puedas imaginar. La ignorancia que tenemos nosotros, porque esto no lo sabemos, la ignorancia que tenemos es de que tienes un pensamiento y no estás pensando o racionalizando si ese pensamiento es tuyo o no lo es. Simple y sencillamente, si ya lo tengo, pues me causa emoción, me causa tristeza, me causa enojo, me causa agresividad, me causa odio, porque la mente es tremenda. El maestro Samael Aún Weor, que develó la gnosis, decía que la mente es como un burro, es muy difícil controlar a la mente. Por eso es que en algunas prácticas te dicen, a ver, te voy a pedir que pienses en algo definido y que mantengas ese pensamiento en ese algo definido por 1 minuto, y es dificilísimo lograrlo. Cuando te das cuenta estás pensando en otra cosa. Entonces esa es la puerta de entrada que utilizan estos seres implantando pensamientos. Nosotros tenemos un sistema, Gina, automático, de que cuando algo llega a nosotros, algún estímulo llega a nosotros, ya sea un sonido, ya sea un olor, un color, alguna idea conceptual o cualquier cosa de estas, nuestro sistema inmediatamente se dispara para investigar qué es, de dónde viene, qué hace, por qué vino, qué daño hace, en fin, es un análisis, es una mente analítica. ¿Qué es lo que sucede cuando ya estamos ejecutando ese análisis? Ya estamos generando la vibración de lo que analizamos, y esto solamente vamos a decir el primer paso de entrada. El segundo paso de entrada son pensamientos distorsionados, libidinosos, crueles, violentos, conflictivos. Mucha gente no se da cuenta, pero a veces se dicen a sí mismos, ¿por qué estoy pensando en esto? ¿O por qué hice esto? Porque esa es la puerta de entrada de estos seres, Gina. Maestro, ¿cómo reconocer si tenemos un ataque psíquico? ¿Cuáles son algunas de estas características? Es difícil, habría que tener información. Una persona común y corriente podría pensar que no hay ni brujería, ni ataque psíquico, ni nada, pero de alguna manera la brujería también es un ataque psíquico, solo que hay personas que tienen ya más desarrollado por conocimiento cómo funciona el plano espiritual y suelen atacar psíquicamente, y suele ser mucho más fuerte, más contundente que una brujería. Entonces lo que hacen las personas es les pueden generar miedos irracionales, les pueden generar lo que comentabas hace un momento, celotipias o algunas distorsiones de personalidad emocional, en fin, sí pueden hacer estragos en una persona cuando llegan a atacarlo, ya sea a través de un ataque por brujería de algún brujo que en realidad sea bueno, o de una persona que tenga esa capacidad y conocimiento para hacerlo psíquicamente. Y se aprovecha, por ejemplo, que hace los ataques psíquicos, generalmente son personas que te conocen, entonces saben cuáles son tus tendencias, cuáles son tus temores, cuáles son tus gustos, cuáles son tus apegos, y a través de ellos es como trabajan. Pero sí es posible que esto suceda
pero detectarlos es difícil hasta que la persona no es consciente de que no todo lo que tiene en su pensamiento lo generó él. Oiga, pues... Se debe contemplar, estamos... Sí. No, lo que pasa es que, perdón que lo interrumpa, maestro, porque rápidamente entonces yo estoy analizando la situación de esos, vamos a llamarlos brujos, que aparentemente te envían seres para que seas molestado, pero también está la contraparte, los, digámoslo así, brujos o personas que te ayudan a contrarrestar esa fuerza. Pero si le parece bien, lo platicamos después de la pausa porque ya se nos aproxima. Con mucho gusto. Comunícate al Miedofón 5518-01-9325 y también ingresa a la página miedoteca.mx. Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, estamos con el maestro Eric Soham. Hoy nos está hablando de ataques psíquicos. Ya nos ha dado, Nacho, algunas características y siempre es interesante saber que no solo son recibidos, Nacho, por demonios, precisamente este tipo de experiencias. Así es, ya nos está explicando el maestro Eric Soham que pueden ser muchos los motivos, muchas las causas, pero hablando ahorita específicamente, antes de irnos a la pausa, mencionábamos de pues esos llamados brujos de magia negra y todo esto, o tal vez de alguna religión que pues se dedican a hacer el daño a las personas, ¿por qué no decirlo así? Pero está la contraparte, los que ayudan a liberarse de ese tipo de ataques. Esto, maestro, ¿es posible? ¿Cómo se da? ¿Es acaso que alguien manda, digamos, una sombra negra y por el otro lado le responde con una sombra blanca o algo así? ¿O cómo es, maestro? Bueno, aquí estaríamos hablando ya de jerarquía, Nacho. Un brujo, cuando hace un trabajo, como lo comentabas, envía seres de oscuridad que son análogos al daño que él quiere hacer. Si él quiere generar una enfermedad en esa persona, pues va a mandar a un ser que tenga características que le puedan servir y que sean análogas a su intención. Y así es como funcionan ellos, de esa manera. Ahora, ¿de qué manera se puede defender una persona psíquicamente? Vamos a recordar que la creación es mental. Si tú crees en algo, lo proyectas con fe, de ahí esa es la gran piedra angular de la fe, porque cuando una persona tiene una fe auténtica, esa es la base, es la semilla y es el fundamento de los milagros. Si nosotros contemplamos que la creación es mental, el mundo es mente y que todo se crea, se genera a través de la mente, en un ataque psíquico, cuando una gente te ataca conociéndote, conociendo cuáles son tus áreas y se puede defender de la misma manera. Regresando eso, si una persona tiene esa característica psíquica fuerte, puede repeler las agresiones, como metiéndose en una esfera de luz, rebotando de acuerdo a la ley y basándose en fundamentos que los brujos generalmente no tienen, son empíricos. Entonces, si nosotros comparáramos a una persona que tiene poderes psíquicos, podríamos estar hablando de una persona que tiene capacidad de mago. La brujería y los ataques psíquicos son muy similares, pero a la vez muy diferentes. El brujo utiliza la imitación. Todo lo que es magia y lo que es brujería se basa en imitación, a través de elementos, a través de decretos, a través de oraciones, a través de intenciones. El psíquico va directamente al punto, porque ya te conoce y se basa en algo. De la misma manera en que funciona la telequinesis o funciona la telepatía o funciona cualquier proyección mental, esto se hace de una manera directa y un psíquico puede en ocasiones hacer más daño que un brujo. Sin embargo, pues las gentes que ya tienen la facultad psíquica para poder hacerlo, evidentemente también conocen las leyes y las consecuencias, y entonces es muchísimo menos frecuente que una persona que tenga poderes psíquicos te ataque. Los que te atacan, que tienen poderes psíquicos, se dieron cuenta que lo tienen, pero en realidad no tienen conocimiento, y si tienen conocimiento, pues es gente muy dañada, lastimada o resentida con la humanidad y con su misma existencia, Nacho.
Fíjese, maestro, que hace unos días tuvimos la oportunidad de charlar con un amigo de Colombia. Él es mago y así nos decía que lo conocían por allá por Colombia, y él aseguraba que podría trasladarse hacia donde estábamos nosotros, y nosotros en un momento dado podríamos ver esas evidencias de que él había hecho este viaje. Yo le mencionaba la palabra astral, pero él me dijo que no era en astral, que era algo así como espiritual, algo, una situación más o menos de ese tipo, ¿no? Entonces, para nosotros poder percibir lo que él está proyectando, tendríamos nosotros que estar en su misma sintonía, o no necesariamente. Esto se lo digo porque a lo mejor, estando aquí sentados frente al micrófono, alguien quiere venir y hacernos una visita, tal vez en astral, o tal vez para hacernos un daño o un trabajo energético, y nosotros sin darnos cuenta. Bueno, aquí mencionas dos aspectos muy importantes. El primero, sí, que puedan hacerlo sin que tú te des cuenta, cuesta más trabajo porque no hay ese vínculo. Cuando ya hay un contacto, hay vínculo. Cuando ya habló contigo y te dijo, puedo trasladarme para allá, ya generó ese vínculo. Y no importa dónde estés, con la sola voz, en lo solo nivel de la comunicación del lenguaje que se tiene, te puede ubicar. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, cuando una persona no tiene esa sintonía, le cuesta mucho más trabajo. Se puede lograr tener mucho más desarrollo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo hago exactamente lo que dijo esta persona de Colombia. Sí. Yo, para mí, revisto un riesgo hacer viajes astrales, porque me pueden sorprender también, aunque tenga la experiencia y todo, me pueden sorprender, pero además tendría que estar en determinadas condiciones. Hay ocasiones en que estoy en el escritorio del consultorio, tengo a un paciente enfrente de mí y me habla una persona que en ese momento está sintiendo muy mal. Entonces, lo que hago es una proyección astral, así se llama, proyección astral. Lo que hago es lanzar mi conciencia hacia esa persona, hacer ese vínculo, porque ya la tengo en la línea telefónica, y a través de ese vínculo puedo sentir su cuerpo, puedo ver qué tiene y puedo retirarlo. O sea, es completamente posible, y esto no reviste ningún daño, ningún peligro y nada fuera de lo normal. La única diferencia que existe es que pues no puedes ver tal vez los detalles como la nota y el color de la tinta, pero sí puedo ver a la persona y puedo ver a los seres que están junto de ella. Eso sí lo puedo hacer, de hecho lo hago todos los días. Entonces resulta, maestro, que cuando este amigo de Colombia nos aseguraba que podía hacer un viaje a cualquier parte del mundo, no estaba mintiendo, y mucho menos el aspecto que él decía que inclusive podría liberar o podría ayudar a las personas que tuvieran algún problema justamente en ese momento. Sí, es completamente posible, Nacho. Y yo te puedo decir, hay seres, demonios, que se mueven rapidísimo. Si hay un ser que te dice, yo me muevo de aquí hasta el otro lado exactamente del mundo, hasta China, me muevo en un segundo, Nacho, si yo quiero lo espero allá. Yo lo he comentado muchas veces, las facultades que tengo yo, que tienen otras personas, no son algo así privativo o es de una élite, no, todos los seres humanos estamos hechos exactamente iguales. La diferencia es a qué nos estamos abocando a aprender, a estudiar, a practicar y a desarrollar. Finalmente nos desarrollamos. Cualquier persona que tenga esa capacidad podría hacer daño, pero como conoce las leyes, Gina, entonces sabe que si hace algo, ese algo va a regresar tarde que temprano. Entonces, maestro, generalmente la gente que tiene esa capacidad no lo hace. En estos temas siempre también hay gente que no sabe pero dice hacerlo, ¿no? Que es gente charlatana. En este sentido, cuando hacen ese tipo de desplazamientos, ¿también se puede llegar a hacer una sanación? Por supuesto, yo hago sanaciones a distancia. Jamás será lo mismo que tengas a la persona, al vehículo que es el cuerpo, lo tengas enfrente de ti. Por supuesto que eso te da mucho más fuerza y te da mucho más exactitud, pero se puede hacer a distancia con toda seguridad, Diana, claro que sí. Y se puede sanar y se pueden retirar entidades y se pueden hacer muchas cosas. Ok, maestro, pues hoy hemos tocado un tema interesante en cuestión de estas energías, cómo pueden atacar, cómo pueden llegar a ti y también cómo hay gente que puede, como el maestro Soham, que tiene, ¿qué sería, maestro? ¿Capacidad? ¿Don?
Pues es una capacidad desarrollada y un don. Ok, y vamos, en la experiencia que usted tiene, ¿ha sido usted alguna vez atacado por alguien que ha liberado, ha deshecho un trabajo que otro brujo o alguna persona está enviando a otro individuo, y al tratarse de usted de liberarlo, ¿usted tiene alguna repercusión o algo así? Sí, generalmente te atacan. Hay un proverbio que dice, el que mete paz saca más. Cuando tú interfieres o liberas a una persona, el que lo está atacando, el que lo está molestando, el que lo está lastimando, evidentemente se va a voltear contra ti. Para eso es la protección. Y esa protección se va adquiriendo a través del desarrollo del trabajo durante años. No es una protección que yo diga a San Miguel Arcángel o a cualquier ser, protégeme. Te va a proteger cuando es natural lo que te está pasando. Okay. Pero cuando tú lo estás haciendo por voluntad, ellos te dejan a tu albedrío. Te empiezan a proteger cuando lo que estás haciendo es algo que ellos ya conocen, que es como una ayuda, que es algo que es una capacidad que estás utilizando para ayudar a otras personas, pero eso es a través de los años. Bien. Entonces, pues todas las personas que están atacando a otra persona, si tú te metes, te van a atacar a ti. Muy bien, maestro, pues le agradecemos mucho y esperemos tenerlo nuevamente por acá. Gracias por su colaboración. Pues como siempre, un verdadero gusto, Nacho, Gina, queridos amigos, muy buenas noches. Próximamente con el maestro Eric Soham, y vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerda el Miedofón 5518-01-9325. La pereza es la madre de todos los vicios, y las telenovelas, el vicio de todas las madres. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa, seguimos recibiendo esos reportes a través del Facebook MP Investigación o del Miedofón 5518-01-9325. En un momento les vamos a dar lectura. ¿Y qué te parece que esta noche vamos a enlazarnos con un miembro más de esa famosa Legión Paranormal? Es un grupo de youtubers que se han juntado para intercambiar audios, intercambiar material, en donde obviamente la temática tiene que ver con el terror, misterio y suspenso. Y entre ellos hay uno que destaca por esa forma de narrar sus creepypastas, las leyendas, esos mitos, las historias que van contando en las familias de acuerdo a la región en donde vivan. ¿Y qué te parece que nos enlazamos con el relator? Relator, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nacho? Hola, Gina, muchas gracias por este espacio, encantado. Oye, relator, nosotros sabemos que tú estás desde Ultratumba haciendo tus relatos, tus narraciones, pero nos gustaría saber por qué es que se genera una atmósfera misteriosa en ese material que tú siempre entregas en tu canal de YouTube. Así es, mira, Nacho, soy simplemente una entidad, no puedo estar exactamente como lo ha estado Claude, como lo ha estado Roberto. Así es que desde mi cripta podrás encontrar esas historias. Pues me parece genial, relator. Ahora vamos a platicar de algo que tú ya publicaste y que a mí me pareció muy interesante. Cuando se trata de un orfanato, tal vez a muchos les venga a la cabeza esa película de Guillermo del Toro que se llamaba El Espinazo del Diablo. Era precisamente un fantasma de un ser, de un pequeño que vivía justamente en un orfanato y que ahí murió aparentemente. Es bastante interesante, sin embargo, ya más acá, de este lado del charco, se puede comentar una historia, una creepypasta que fue generada por algún aficionado al misterio, al terror, en donde nos narras una historia bastante terrorífica. Sí, así es, mira, es una historia donde unos pequeños niños, como en todo este tipo de historias, tienen un desenlace trágico y fallecen. Ellos tendrán alguna manera de vengarse por lo que sufrieron. Bueno, pues si te parece bien, vamos a escuchar esta creepypasta que el relator nos va a contar esta noche para Mano Peluda Investigación, aquí justamente en Miedoteca. La bondad y la maldad siempre han existido. Se han presentado en infinidad de historias a lo largo de los siglos. Pero en ocasiones, las consecuencias de los actos malintencionados pueden ser terribles. Incluso
pueden llevar al sufrimiento y a la muerte de cientos de personas. Pero la venganza es aún más fuerte. Si ésta viene desde la tumba. El orfanato. La madre Magnolia era la encargada de administrar un antiguo orfanato perdido en la Sierra Negra. La religiosa tenía un corazón de oro, y era común que recibiera en su casa hogar a niños que rechazaban otros orfanatos, niños con malformaciones, con brazos o piernas mutiladas o con pies de pato, niños quemados o bebés siameses. La madre Magnolia los amaba a todos, y cada uno de ellos les procuraba educación, techo y alimento. Cerca del orfanato vivía un rico terrateniente al que le molestaba compartir el mismo territorio que la madre Magnolia. Tenía 6 hijos y su esposa esperaba al 7º. Don Severiano era un hombre conservador y supersticioso. Pensaba que los habitantes del orfanato eran engendros del demonio, y había escrito varias cartas al arzobispo pidiéndole que lo trasladara a otro lado. Testarudo y egoísta, Severiano había hablado inútilmente varias veces a solas con la madre Magnolia, para convencerla de que se mudara a otra región con sus hijos adoptivos. Al verse perdido, don Severiano mandó construir unas murallas para que sus hijos no pudieran tener contacto con los niños del orfanato. Pasó el tiempo y la familia del terrateniente creció. Heriberto, uno de sus hijos más grandes, se había vuelto más inquieto y tenía la rara diversión de trepar la barda que había construido su padre para molestar a sus vecinos, los niños del orfanato. Solía pasar la tarde arrojándoles piedras y gritándoles insultos y palabras obscenas. La madre Magnolia se dio cuenta del mal comportamiento de Heriberto y fue a hablar con don Severiano, pero el terrateniente ni siquiera le abrió la puerta. La religiosa les pidió a sus niños que jugaran en otra parte, y mandó a colocar la imagen de una Virgen de los Remedios justo donde Heriberto se asomaba para molestarlos. El hijo de don Severiano no volvió a hacerlo, pero el desprecio que sentía por los hijos de la monja no disminuyó. Una noche, mientras los niños dormían, Heriberto entró al orfanato a hurtadillas con unos garrafones de gasolina del tractor de su padre y le prendió fuego a los dormitorios. No fue difícil para la policía dar con el autor del crimen. La policía se llevó a Heriberto al Consejo Tutelar para Menores, en donde pasó 5 años. En cuanto a la madre Magnolia, estaba más desconsolada que nunca. Más de la mitad de sus hijos adoptivos habían muerto, y los que quedaban tenían cicatrices físicas y emocionales terribles. El luto en el orfanato duró 6 meses. Una noche, algo extraño sucedió en el sitio donde fueron enterrados los niños asesinados por Heriberto. El viento azotaba con violencia los árboles, y no había parado de llover durante 3 días. El aguacero sacó a flote los pequeños cadáveres y en un segundo fueron reanimados por un extraño relámpago que cayó en el mausoleo. Quienes conocían la historia dicen que pudo ser un rayo divino, pero también pudo ser mandado por el mismo demonio. Los niños que habían sido horriblemente quemados se arrastraron por debajo de la barda de don Severiano y se dirigieron a su hacienda, dispuestos a cobrar venganza. Paco, el 6º hijo del terrateniente, había bajado a la cocina a tomar un vaso de agua. Su grito despertó a toda la familia. Don Severiano tomó su escopeta y corrió a ver lo que pasaba. Pero era demasiado tarde. Los seres monstruosos que habían ido a visitarlo no habían dejado más que unos zapatos tirados bajo la mesa. La familia del terrateniente no durmió esa noche, ni en la siguiente, ni el resto de la semana. Y cuando el sueño los venció, los pequeños monstruos salieron de su escondite
dispuestos a cobrar venganza por arrebatarle sus preciadas vidas. Cuando la policía llegó, solo encontraron los cuerpos decapitados de don Severiano y toda su familia. Uno de los policías examinó el lugar y vio, de reojo, lo que parecía ser el cuerpo de un bebé gateando sobre la cornisa. Fue hacia el lugar, pero no vio nada. A Heriberto lo asesinaron. Su cuerpo fue hallado en la cárcel mutilado cruelmente con un gesto de horror desagradable. Nadie se explica qué fue lo que pasó, pero los demás reos oían los gritos de Heriberto que traspasaban las grises y viejas paredes de la prisión. Nadie se atrevió a hablar del asunto por temor, hasta después de 3 semanas. La madre Magnolia murió de neumonía después del incidente. El orfanato nunca fue derribado y permanece en algún lugar de la Sierra Negra. Nadie se atreve a buscarlo. Nadie quiere recordarlo, pero aseguran, algunos, que ese lugar se encuentra maldito. Pues, ¿qué les parece? Esta fue la historia de El Orfanato, narrada por el relator que justamente tenemos aquí en línea, y es interesante ver la manera en que trabajaste toda esa atmósfera, ese ambiente, para darnos esa sensación justamente de una venganza, pero una venganza espectral. Así es, mira, yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo que estos pequeños. Independientemente de lo que se pudiera pensar, estos niños decidieron tomar justamente esa venganza y hacer pagar a todos aquellos quienes los hicieron sufrir. Pues algo muy importante que no mencionamos, pero ya pudieron apreciar, es que se trataba de una minoría, un grupo que era rechazado, un grupo de jóvenes que por tener alguna condición física diferente, desde luego no eran aceptados y por supuesto eran vulnerables en un tanto que podían ser considerados como una escoria. Así, a veces la gente juzga de una forma simplemente por la apariencia. Sin embargo, cuando se llegan a esos extremos de encontrar la muerte, pues sí que la pueden pasar muy mal. Así es, estos niños eran tratados y vistos como unos monstruos. Por eso, tanto el desprecio por esta gente que siempre sentía ese horror, esa molestia de tenerlos junto a ellos. Bueno, pues muy bien, nosotros te agradecemos mucho, relator. Esperemos tenerte nuevamente por aquí con más aportaciones tuyas y sobre todo saber qué es lo que dice el mundo de las creepypastas. Que estés muy bien y aquí estamos, ya sabes, jalando con esa legión paranormal para que Miedoteca sea parte de ello. Muchas gracias a ti, Nacho, gracias a Gina y con mucho gusto estaré cuando me lo soliciten. Perfecto, pues hasta aquí llegamos con el relator. Gina, nos vamos a hacer una pausa. Facebook, MP Investigación y Miedofón. Mensaje de texto o WhatsApp 5518 01 9325. Primero es el 1 y después el 2, pero en el 21 se fregó el 1. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa y en diferentes temas que tocamos aquí en cuestión de fenómenos sobrenaturales, pues mucho se ha preguntado, por ejemplo, en el tema de la levitación, este hecho que te puedes levantar unos cuantos centímetros o hasta muchos centímetros del suelo y flotar en un lugar, pues mucho se ha creído que puede ser a lo mejor que está interviniendo el espíritu maligno o bien ¿será el poder de la mente acaso? ¿Tú qué opinas? Hoy vamos a tocar este tema de la levitación, mucho que decir y también mucho que comentar. Sí, Gina, hay personas que se han declarado, las han declarado santas y que una de las pruebas que han tenido para demostrar esto es que precisamente han sufrido esto o han vivido la levitación en persona, los han podido observar que están levantados, flotando en el espacio y esto debido a un trance, una especie de oración en la que ellos están completamente inmersos y sin darse cuenta empiezan
a elevarse. Se ha hablado mucho, Nacho, de fervor místico también, de ciertos santos que levitaban ante pues la mirada de los testigos, que se quedaban asombrados, que sería bueno saber si hubo algo de cierto en aquellos milagros, ya que se trata de fenómenos sucedidos a lo largo de la historia y que se tiene referencia de ellos, puesto que levantarse del suelo y vencer esta fuerza de la gravedad sin ayuda de algún soporte material obviamente va en contra de las leyes de la naturaleza. Los científicos no han dudado en afirmar que en los casos de levitación de los que tanto se ha hablado, existe únicamente un acentuado sentimiento religioso que hace sentir a los santos como si volaran, dando una explicación a esto que conocemos de este tema de levitación, siendo realidad que jamás han abandonado sus rodillas del suelo donde rezaban hincados. Entonces, aquí en la historia nosotros conocemos algunos casos que hoy también vamos a nombrar de santos que sí efectivamente han flotado. Nosotros aquí en el programa, como parte de referencia de este tema, hemos hablado del caso de Clarita, de un joven que en la llamada mano pachona con Víctor Manuel Barrios Mata flotó. Entonces, él no era santo, sin embargo, también tuvo esa vivencia. Sí, por supuesto, ahí lo que obra, Gina, desde luego que es el poder del maligno, del poder de Satanás. ¿Y por qué? Porque obviamente él puede retar las leyes de gravedad. Se supone que estamos viviendo en este principado en donde la maldad se puede manifestar de diferentes formas, y esto, Gina, no cabe duda que si tú lo ves, te impresiona, y tal vez sea una de las armas que está buscando para poder lograrlo, ¿no? Exactamente. Hay un grabado inglés del año 1681 mostrando un caso de levitación que sucedió entre gente que no era religiosa. Entonces, de esto estamos hablando, que no es específicamente personas que son religiosas cuando sucede. En ese entonces fue de manera espontánea, y esta clase de fenómenos paranormales procuraba ser pues callada, no se hablaba de ello porque se le asociaba precisamente con Satanás y con práctica de brujería. Se mostraba pues la mayor discreción que se podía, no se le contaba a nadie para obviamente no verse influenciado o perjudicado por este hecho. La telequinesis, también llamada psicocinesis, es un fenómeno paranormal que algunas personas aceptan sin hacer preguntas y dicen, bueno, sí es posible que exista. Sin embargo, también hay escépticos que la rechazan por muchas explicaciones que se les den. Dice, esto no es posible y científicamente no se le da un valor. En el cine, lo mismo, hemos visto o han ocupado el lanzamiento de objetos pesados por parte de las víctimas de una intensa emoción en películas de ciencia ficción o de terror sin que se les toque físicamente, pero también se ha tocado ese tema de levitación. Yo recuerdo, Gina, esa secuencia de imágenes que vimos en la película del Exorcista, cuando con la pura mirada esta Regan, ya convertida en este ser horroroso en el que pues obviamente estaba manifestándose la posesión, alcanzó a mover una especie como de ropero, un mueble, y lo volteó de tal forma que por poco mata a su mamá. Fue impresionante. La verdad es de que ver que los objetos vuelan simplemente porque está una energía negativa operándolas o las está moviendo, debe ser desde luego que aterrador. Ahora bien, Gina, nosotros hemos sabido de que en algunos casos donde hay mucha energía por ahí que se está manifestando, los objetos pueden llegar a volar. Estos fenómenos son conocidos como poltergeist, en donde se le ha querido asociar con la intervención maléfica del demonio y han insistido en querer erradicar este tipo de fenómeno con un exorcismo. Ahora, en el siglo XVI nos encontramos un testimonio del padre Francisco Álvarez, que escribió un informe precisamente sobre algo que él había visto en Etiopía, y resulta que en un monasterio que estaba situado en las montañas de Bidyán, captó, por más que pueda parecer increíble, algo que pasó definitivamente a la historia, porque en esta capilla, en el centro, había una vara dorada. Pero lo extraño es que esta vara dorada estaba flotando, era larga y se decía que era milagrosa. Se encontraba ahí, pues él en el siglo XVI escribió que ya tenía varios siglos sin caer, sin moverse. Los peregrinos acudían a rendir adoración a este objeto, a esta vara, y el padre Álvarez pues era una persona muy seria, incapaz, en ese entonces se le consideraba de haber mentido. Afirmó que regresó
a su país, a Portugal y en específico a Lisboa, y que no vio ningún truco para mantener en el aire este objeto. Entonces dijo que esta vara milagrosa estaba levitando, y por este motivo entonces se le achacó que podía tener pues cuestiones milagrosas. Fíjate, Gina, que ver, así como tú lo dices, una vara elevada, es decir, suspendida en el aire, pues definitivamente opera ahí una energía que no sabemos qué ocurre, ¿no? 2 siglos más tarde, en el monasterio se presentó el cirujano francés Charles Jacques, que había tenido noticias de esta vara milagrosa, y a su paso por el Cairo, él entonces se acercó para conocerla, ¿no? Pudo verla, la admiró, solicitó la autorización del abad para hacer alguna investigación en busca de algún engaño o simplemente para corroborar que se estaba tratando de un milagro. Pues, siendo así, se presentó, pasó una mano por debajo, otra mano por arriba, y la vara no se movía. Entonces él pudo jurar que no estaba atada con hilos delgados o algún truco, y además él aseguró que la vara no era sostenida de ninguna manera y simplemente estaba flotando en el aire. Estamos hablando que durante 2 siglos varias personas pudieron presenciarla. En el siglo XVI, el padre Francisco Álvarez, que él es el primero que se impresiona, da a conocer en Etiopía que se encuentra esta vara milagrosa. En el siglo XVIII, como tú le decías, Nacho, este cirujano, era un cirujano francés, Charles Jacques, que también dio cuenta de que esto sucedía, y luego ya a finales del siglo XVIII, pues lo visita este lugar un explorador francés, y entonces 2 siglos en que personas estuvieron pues haciendo este énfasis y siendo testigo de esta vara que no tenía una explicación por qué estaba flotando y nada la detenía. Entonces pues hay una situación ahí extraña, porque cuando la visitó Guillermo Leján a finales ya de este siglo, pues ya nadie más volvió a verla, desapareció por completo. Entonces, ¿por qué desapareció exactamente después de estos 2 siglos? Esta capilla, a lo mejor, pues ya se decidió espiritualmente que no fuera un centro de atracción donde las personas o los visitantes fueran a pedir esos milagros, o cuál es el secreto que realmente se manejaría aquí en este lugar, Nacho. Hace rato mencionabas que la telequinesis y la levitación pues siempre van tomadas de la mano. Te voy a platicar que a partir de la última guerra, una joven llamada Neila Mijailova, que había recibido en el frente un casco de metralla, una vez recuperada, se dio cuenta de que podía mover los objetos sin tocarlos, siempre que no fueran muy pesados, por supuesto. Informó de sus facultades a los científicos un biólogo de la Universidad de Moscú, Eduardo Naumov, y también fue el primero en estudiar este caso de Neila, y a él le siguió Gennady Sergeyev, quien realizó algunas pruebas con un aparato conectado justamente en sus sienes. Vio que cuando realizaba aquellos actos de telequinesis se creaba un poderoso campo magnético en torno al cuerpo de la joven, así como comprobó que el ritmo cardíaco subía de manera sorprendente. Esto, Gina, era inexplicable, pero estaba ocurriendo porque lo veían los científicos. Esto ocurrió allá por 1960, obviamente se dio mucho de qué hablar y dijeron, bueno, estos dones extraordinarios los tenemos que grabar. Entonces el esposo de ella se dio cuenta de que los objetos pequeños se movían al pasar por ella. Entonces pues ya dijo, ¿qué sucede? Hay algo extraño aquí. En el país había nacido en ese entonces en la URSS, como tú comentas, Nacho, un gran interés por investigar los fenómenos paranormales. Así es que allá por 1967 se filmó a esta mujer en acción, diríamos, pero esta película se tomó como que podía haber sido un truco. En el cine pues abundan precisamente la manera en que se haga parecer algo que no es, y entonces en el mundo científicamente dijeron, bueno, esto pudo haber sido un truco, no significa que el hecho que la hayan grabado sea cierto. Entonces esto no se tomó como una prueba científica de que una mujer tuviera esos poderes en cuestión de fenómenos de levitación.
Así es, y la telequinesis, por supuesto, se debe también a esto que se achaca, que son los campos de energía que en un momento dado una persona puede ir generando, pero si te das cuenta, aquí no se habla del demonio, no se habla de poderes malignos, sino que simplemente se está hablando de algunas propiedades de la física. Si te parece bien, Gina, vamos a hacer una pausa. Y regresamos. Mientras tanto, tú danos tu opinión. ¿Crees que sea el poder de la mente quien logra esta levitación o bien que intervenga un espíritu maligno? Recuerda este comentario al Miedofón 5518-01-9325. Nunca discutas con un tonto. La gente no podrá notar la diferencia. Sabiduría en las redes. Continuamos, estamos recibiendo muchísimas llamadas. Diana Reyes dice que ella cree que un ser maligno es el que interviene para que se lleve a cabo la levitación. Genaro Ricalde, es basado por el poder y el dominio de la mente. Armando Castillo, claro, es un dominio mental el que sucede cuando ocurre la levitación. Renata Molina, probabilidades inconstantes de creer más allá de lo que la mente puede crear. Esa es la opinión, Nacho, de Renata. También tenemos a Honorio Uz, dice la levitación generalmente creemos que puede usarse de forma mental, pero no debemos descartar la posibilidad de que un ente maligno pueda manipular la levitación en algunos casos. Y esto es cierto, la levitación es un fenómeno muy extremo que sí, las personas que han trabajado con el poder de la mente dicen eso se puede lograr. Incluso hay un ejercicio, por ejemplo, en el control mental, que te hacen para que tú te concentres de tal manera que tu mano, sin tú proponértelo, empieza a levitar. Te pone la mano en la pierna y entonces estás en un ejercicio de concentración y tu mano se levanta unos cuantos centímetros. Entonces sí es cierto, no podemos dudar que el poder de la mente es muy grande. Sin embargo, no podemos tampoco dejar de lado que seres malignos puedan intervenir en algunos casos. Jimena Sosa, yo pienso que los humanos somos mucho más que carne y hueso, solo que esta sociedad, orden mundial al que estamos sometidos, nos ciega a creer en lo que vemos, y a lo largo del tiempo y en la vida de todo ser humano se conforman a que solo vida, solo es estudiar, trabajar, socializar y al final solo morir. Toda la vida se conforma en este estilo de vida que nos han impuesto, y al final nos perdemos de estas cosas que da la verdadera vida, y es encontrar el verdadero espíritu que las religiones y los gobiernos no les conviene que sepamos. Entonces Jimena piensa que hay algo oculto que no podemos ver a simple vista o que no nos dejan integrarlo a nuestra vida diaria. Sí, desde luego, Gina, que hay algunas corrientes que están interesadas en esto, justamente lo que tú mencionabas, pero también no podemos negar que existen este tipo de fenómenos, y algunos sí son provocados por el maligno o por los demonios que operan. Sabemos que ellos tienen un origen angélico, por lo tanto poseen ciertos poderes que nosotros jamás vamos a tener. Si tú quieres checar un caso de levitación, pues ingresa a miedoteca.mx y ahí en el buscador teclea el caso de Clarita, para que escuches este relato que en verdad fue impresionante, y a más de 23 años, ¿no, Nacho? Todavía menos, sigue en la mente de todas las personas que les gusta esto del mundo del terror. Sí, hablando, un caso estremecedor, Sí, hablando de levitación, casi todos los casos de santos que levitaron se produjeron entre los siglos XVI y el XVIII. Este último, pues les tocó, por ejemplo, a llamados santos como José Cupertino. Él protagonizó una levitación que lo tenía contra el techo durante unos minutos, e incluso había como una especie de vuelo que le obligaba a levantarse sobre algunos muebles. Este grabado francés, que es muy conocido, si tú lo checas, o incluso lo vamos a subir en la página para que veas específicamente cuál es este modo de levitación que se le representó a este santo Cupertino. Este grabado francés de San José Cupertino pertenece al siglo XIX, un siglo después de que él vivió, y se ha logrado reunir más de 200 ejemplares de santos que levitaron en algún momento de su vida. Y entonces, Nacho, de ahí se parte que tiene una liga, podría ser con la religiosidad, aunque ya aquí en el programa les hemos dicho que no precisamente todos los casos. A partir de entonces disminuyeron en números estos actos de manera apreciable, es decir,
fueron de más a menos, como si los santos de antes, pues no sé, a lo mejor fueran más santos o menos santos que los de ahora, no lo sabemos. Se conoce un caso muy curioso sucedido allá en la Nueva España del siglo XVIII, donde Antonio Margil, un franciscano, un día ante los ojos del padre Jerónimo García, se puso a dar vueltas, literal, como un planeador, los brazos en cruz y en el techo del convento. Entonces no era una simple levitación, sino que él tenía como el poder de estar planeando como si fuera un avión y volar. Imagínate esa impresión. No, y en esa época, Gina, de verdad debió haber sentido muchísimo pánico, mucho pavor. Y bueno, ya que lo mencionas, vale la pena recordar que José de Cupertino al principio se molestó cuando se dio cuenta de que podía volar y tenía que aferrarse a los muebles, pero se acostumbró y finalmente ayudaba con sus dones a quienes necesitaban llevar un objeto a lo alto del convento. Imagínate volando como la novicia voladora. Nada más tú te puedes imaginar una especie de Superman, o se me figura, ¿sabes cómo? Como los astronautas que luego vemos que están en el interior de las naves cuando ya no hay gravedad y empiezan así como a flotar. Bueno, imagínate un santo haciendo eso. Y más dentro de un recinto que se puede considerar que es religioso, que donde podía estar protegido. Sin embargo, también en estos sitios, pues el maligno es donde acecha con mayor estrategia. Por supuesto, porque ahí no olvidemos que es el lugar en donde se acumulan muchos penares, la gente llega con sus angustias terribles y ahí las descargan y ya se van renovados, pero la energía ahí se queda, ¿no? Uno podría pensar que solo los santos, encontrándose en pleno éxtasis místico, pues resulta que pueden tener esta facultad de levitar. Sin embargo, pues no siempre ha sido así. Apenas hace, pues, ¿qué será?, 6 décadas, Smithis, consejero británico en el gobierno de Nepal, vio a un joven levantarse medio metro del suelo sin que hubiera truco de por medio y de repente cayó tal cual al cielo. Este fenómeno se repitió varias veces ante las miradas de esta persona que lo estaba viendo y pues averiguó más tarde que este acto de levitación lo realizaban allá en Nepal con relativa frecuencia, sin poder evitarlo. O sea, ellos no lo veían como algo extraordinario, lo veían como algo que sucedía. Sin embargo, este hombre inglés se quedó atónito y esto fue en 1951, o sea, no tan lejano como lo que les estábamos comentando del siglo XVIII de estos santos. Entonces es algo más reciente, ya del siglo XX, y en Nepal sucedía. Fíjate, Gina, que pues sí se llegó a admitir que era un poder misterioso, desconocido y que este joven nepalés no podía controlar. Ahora, existen casos en que un ser humano normal y corriente puede realizar este acto a su antojo. Esa es la pregunta. Bueno, recordemos que en el libro sagrado de la India se explicaba que los maestros más evolucionados, adeptos a las ciencias avanzadas, podían volverse ligeros o pesados según la voluntad, de acuerdo a lo que ellos desearan en ese momento. Y de todos es conocido el ejemplo de que los faquires también pueden levitar de acuerdo con la tradición y los testimonios ocasionales de los que hemos sido testigos, ya sea en algún documental o en algunas bibliografías en donde pueden escribir al respecto de esto, aunque la gente obviamente siempre es muy escéptica. Pues también los yogi, Nacho, estas personas que consiguen una gran concentración y un profundo control de la respiración y de los sentidos, ellos dicen que sí puedes llegar a levitar si consigues una coordinación que sea perfecta entre mente, cuerpo, y que ellos lo han logrado. Entonces, bueno, esto es el manejo, ¿no?, del poder de la mente que decíamos, y de acuerdo con las enseñanzas que ellos practican, pues del yoga, es preciso para levitar seguir primero que la persona debe fijar su atención en un objeto cualquiera, después mantener largo rato en esa concentración, olvidando lo que sea, pero no ese objeto, y tercero, conseguir concentrado en el objeto. Eso es muy difícil. Suena muy fácil el hecho de decir concéntrate, pero el hecho de lograr la concentración al 100% requiere práctica. Esta persona que finalmente, un yogi que pudo levitar, o varios que han dado ese testimonio, lo hacen porque son personas que están realmente metidas en ese estudio, en su mente, en su cuerpo, en la concentración, y cómo pueden lograr
esta levitación, obviamente que apenas se levantan unos centímetros, no es como los santos que volaban y planeaban, pero bueno, entonces ahí queda la duda. Entonces, ¿sí lo puede hacer cualquier persona? Pues Gina, es que así fuera 1 centímetro, se requiere de muchísimo poder mental, definitivamente. Y estas personas, obvio que lo tienen, porque son dedicados, son estudiosos, son practicantes de la meditación, de la más extrema, e inclusive nosotros podemos ver cómo se pueden pasar horas sin movimiento, se pueden pasar mucho tiempo ahí, justamente meditando, interiorizando, que es lo que hay que aprender en un momento dado. Yo creo que a todos nos serviría que aprendiéramos esta disciplina para poder superar nuestros problemas, ¿no? Tenemos muchos amigos que practican yoga. Me encantaría que ustedes también nos dieran su comentario respecto a este tema. ¿Creen posible que ustedes pudieran levitar en algún momento que lleguen ese punto exacto de la concentración y del equilibrio mente y cuerpo? Bueno, pues temas, Nacho, todavía nos queda mucho que platicar, temas, información, comentarios que se nos quedan aquí en el tintero, pero fuera del aire los vamos a tomar en cuenta, sugerencias, saludos, peticiones, lo que sea. Y el tiempo se terminó, aunque hoy tenemos 2 horas, también se pasan volando. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Georgina Avilés. Que tengas excelente fin de semana. Así es, Gina, tú también, que tengas excelente fin de semana. Nos vamos. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos pudimos platicar de estos temas que a veces son controversiales, pero de verdad no dejan de ser apasionantes. Que pases muy buena noche. Cabo.